Lunes 10 de julio de 2023, 10º día del segundo semestre del año. Nuevamente nos reunimos acá en el aula virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, con el fin de seguir reconstruyendo paso a paso la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema de hoy es un análisis general de un ataque terrorista que ha sido olvidado, casi no publicitado, pero que ocurrió en el mes de mayo de 1991 en la vereda El Intable del municipio de Albán, Cundinamarca, contra el poliducto que transporta o gas o crudo hacia la capital de la República y hacia el norte del país. Este hecho marcó una de las incomprensibles situaciones que tiene la vida política, social, económica y jurídica del Estado colombiano, ya que, como lo veremos al final, sale condenada la nación a pagar una millonaria indemnización a unas empresas agrícolas afectadas por la explosión de este acto, por la explosión de este oleoducto mediante un acto terrorista de las FARC, y los delincuentes salen premiados en el Congreso de la República, olvidado este hecho, y ni siquiera han pedido perdón por ese crimen que cometieron contra la naturaleza, contra la ecología, contra la agricultura y contra los habitantes, naturalmente, de este municipio. Es un hecho que hubiera podido tener las mismas connotaciones destructivas del ataque terrorista del ELN contra el oleoducto en Machuca, sino que gracias a unos controles que ya existían, unos sensores, inmediatamente se produjo la explosión del poliducto, pudieron cerrar las válvulas en los sitios de control del transcurso de este hidrocarburo. De lo contrario, hubiera sido una tragedia tal vez mayor que la que ocurrió en Machuca. Entonces lo traemos a memoria de los colombianos y lo presentamos aquí para que nos demos cuenta que la perversidad de las FARC, del Partido Comunista y sus brazos armados, es ilimitada en Colombia y que no se ha contado la historia aún, y que 363 episodios con este son mínimos frente a la cantidad de atrocidades cometidas por estas bandas comunistas armadas contra Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hoy lunes 10 de julio del 2023, nuestro programa institucional diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, nos recordará algunos apartes del complejo fenómeno de violencia multiforme sucedido en los departamentos del centro del país, convertidos en un área de crímenes por parte de los cabecillas de los grupos comunistas armados y los carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal sistema de violencias sistemáticas contra el campesinado y en pos de control terrorista de los alrededores de la capital de la República, con la complicidad de los comunistas, desarmados y dentro y fuera del país. ¿De qué manera nuestra fundación resalta la memoria de las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia y en este caso específico del ataque terrorista de las FARC contra los habitantes de los alrededores del poliducto sobre el tramo entre el municipio de Puerto Salgar y Facatativá en 1991?
En este orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del municipio de Albán, Cundinamarca, y en particular la vereda El Entable? Bueno, ya tenemos claro que el departamento de Cundinamarca está ubicado en todo el centro del país, que el 90% de su geografía está sobre la cordillera oriental, que gran parte del departamento tiene un terreno que se llama el altiplano, que al unirse al norte con Boyacá, forma un conjunto geográfico denominado el altiplano cundiboyacense, que desde la cordillera oriental hacia el Valle del Magdalena en el occidente y hacia los llanos orientales en el oriente, descienden una gran cantidad de cursos de agua. Es una fuente hídrica fundamental para la biodiversidad y la vida en el país, que es un departamento muy poblado, que es quizás el departamento con mejor red de infraestructura vial, que en el centro del departamento está ubicada la capital de la República, el área urbanizada de la capital de la República, que por el occidente limita con Caldas, por el noroccidente con Boyacá, por el norte con Boyacá, por el oriente con el Meta y por el suroccidente con el Tolima. Que la cordillera oriental une a la parte andina con la parte de la Orinoquía y además por el sur llega prácticamente a la Amazonía. O sea que si se avanza por la cordillera al distrito especial, al sur del distrito especial, la distancia ya es muy corta para entrar a las selvas de la Amazonía y la Orinoquía. Son las maravillas de nuestra geografía. Y si vemos aquí en este mapa, el municipio de Albán es un municipio pequeño ubicado entre un enjambre de municipios pequeños al occidente del departamento, porque allí, como se sobreentiende, la cordillera va descendiendo hacia el Valle del Magdalena, entonces tiene varios pisos térmicos, muchos pliegues, la cordillera, zona muy apta para la agricultura, para el turismo y sobre todo para el veraneo. Son muchos los municipios de esta zona de la provincia del Gualibá que se han convertido en tenedores de fincas, de casaquintas y de hoteles o de casas de paso para ir a hacer turismo. Muchos cursos de agua, lo repetimos, baños de río para hacer lo que se llama coloquialmente los paseos de olla y una distancia privilegiada a la capital de la República porque vemos aquí que desde vemos que desde el occidente de Cundinamarca, centro-occidente del departamento, a la capital de la República, la distancia no es muy larga. Quiere decir que es fácil llegar al municipio de Albán y que por ahí pasa el oleoducto que va hacia el norte del país o viene del norte del país, como se quiera mirar. La provincia de Gualibá, ya lo vimos hace un par de semanas cuando analizamos la Operación Libertad 1, fue un área prioritaria para el crecimiento del plan estratégico de la FARC sobre Cundinamarca, debido a que ella, por su ubicación geográfica y sus condiciones que estamos describiendo, tiene la facilidad de ir anillando, como decían las FARC en su lenguaje, la capital de la República, es ir cerrando todo el plan estratégico, haciendo como una especie de candado sobre la capital. Y los municipios que la integran, pues muy conocidos todos por ser zonas turísticas de reposo y donde inclusive familias de buen nivel económico, social y cultural, inclusive político, poseen sus casas de veraneo. Y nos referimos a Sasaima, La Vega, Villeta, Nocaima, Nimaima,
La Peña, Útica, Vergara, Supatá y San Francisco de Sales. Todas localidades muy famosas. Además, por ese sector también cruza una de las carreteras más importantes del país, que es la que une a la capital de la República con el Valle del Magdalena y sale a la costa. Ahora, al mirar esta foto panorámica del municipio, tiene la característica que siempre hemos resaltado en todos los municipios andinos, que es construida sobre semiplanos, sobre terrenos semiplanos en la parte baja de los cerros. Si la vegetación fuera cuidada de mejor manera, sería prácticamente como una especie de Suiza, porque son paisajes espectaculares, hermosos. Pero vemos que ya hay mucho potrero hecho con el fin de la ganadería extensiva que va deforestando, y no hay tantas cañadas y cursos de agua, se corre el riesgo de que ocurran inundaciones, y efectivamente ocurren. Al ver desde el aire la contextura, la configuración geográfica, la construcción, la arquitectura de este municipio, nos damos cuenta que hay ya una especie de orgía de edificaciones antiguas coloniales, otras de forma colonial, casas con teja de barro, casas con teja de ternil, casas con teja de zinc, casas con ladrillo a la vista, casas de bareque, edificaciones de 2 pisos, de 3 pisos, es decir, anárquica la construcción, porque no hay plan de ordenamiento territorial ni en este ni en ningún municipio del país que se haya cumplido ni antes ni ahora, porque todo depende de las decisiones de los alcaldes y los concejales en cada época y de las limitaciones económicas que tienen los propietarios de esas edificaciones. Y aquí vemos 4 fotos de la vereda del Entable, que nos dejan todavía más claro lo que es, lo que hay, la belleza natural de nuestro campo, la vida bucólica y tranquila que viven los campesinos, y lo que es nuestro país todavía quedado del desarrollo del mundo o del primer mundo, pero que guarda también una buena condición de su belleza natural y nuestra cultura y nuestras tradiciones. Casas construidas también de manera irregular, algunas con teja de zinc, otras con teja de zinc o teja de lata que la llaman, y las carreteras que llegan hasta el corregimiento, apisonadas sí, pero sin pavimentar, y ya sabemos las dificultades que eso tiene en las épocas de invierno o de verano seco. Y vemos que en la medida que se avanza hacia el oriente, por la misma combinación de las corrientes de aire y las presiones, hay muchísima neblina. Entonces, un territorio con muy buen clima, con casas, con fincas distribuidas a lo largo de todos estos pliegues de la cordillera, con muy buen agua y con esta dificultad de observación aérea, es ideal para la guerrilla, ya que además podían extorsionar a los finqueros y reclutar niños para la guerrilla. Eso en términos generales son las condiciones geoestratégicas de Albán, Cundinamarca, y en particular de la vereda del Entable. Mi coronel, a grandes rasgos, ¿quiénes son los autores intelectuales del ataque terrorista de las FARC contra los habitantes de los alrededores del poliducto en el municipio de Albán en 1991? Pues, mi coronel, comencemos por hablar de los responsables políticos para entender qué pasa. El señor César Gaviria Trujillo llegó a la presidencia de Carambola. No tenía ninguna connotación nacional. Había sido un parlamentario normal, sin ninguna distinción. Resentido contra las fuerzas militares, sí lo ha demostrado cuando fue parlamentario. Pero el asesinato de Luis Carlos Galán lo catapultó sin que el partido Nuevo Liberalismo, que tampoco era que tuviera una estructura muy sólida ni organizada,
ni ningún plan de gobierno creíble ni sostenible, pero popularmente, por medio de populismo, valga la redundancia, se había hecho famoso el señor Galán. Entonces César Gaviria subía al gobierno, se arrodilla ante Pablo Escobar, se arrodilla ante las FARC, se arrodilla ante todos los grupos terroristas, hace una asamblea constituyente para satisfacer las imposiciones del capo del narcotráfico y del M-19 que se ha rendido en el gobierno Barco. Y da mucho tumbo. Las FARC inmediatamente aprovechan la situación para presionarlo por medio de acciones terroristas en todo el país. Y ocurre un fenómeno interesante, que las FARC antes atacaban sí poblados, ya habían hecho varias tomas, pero no utilizaban los explosivos para destruir puentes, oleoductos, derribar torres de energía. Eso era casi que patrimonio del ELN. Eran muy contados los casos en que las FARC habían hecho ese tipo de acciones. A partir de que se unen en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, desde el 88-89, ya se dedican también de lleno a esas acciones. Y el municipio de Albán es una de las víctimas que sufre eso en la vereda del Entable. En la parte ya de los actores directos, pues desde luego el secretariado de las FARC, Timochenko, Tiro Fijo, Iván Márquez, los bandidos que estaban a la cabeza de las FARC. Pero además allí se suman el cura Pérez y Caraballo, porque fue un acuerdo múltiple entre todos los actores terroristas, del cual hasta participó en esas decisiones el PRT del que hablamos el viernes pasado, que siempre han aparentado que ellos no hicieron nada porque simplemente eran un partido nada más, cuando ellos participaron de estas decisiones y tienen que ver también con todos estos crímenes. Pero específicamente de las FARC, el bloque oriental, dirigido por el Mono Jojoy, inicialmente por Timochenko, pero se lo dejaron al Mono Jojoy por lo que toda la vida había estado allí y por lo que estaba muy cerca de Tiro Fijo, porque era el quien más lo entendía en su plan estratégico y porque tenía a su disposición tanto las escuelas de formación de terroristas en el sector del Meta, como el control del narcotráfico en toda la zona toda la zona oriental, donde estaban ubicadas todas las cuadrillas que vemos en el mapa, prácticamente medio país. Ya los bandidos de la cuadrilla 22 que hicieron eso estaban bajo el mando de un tal Hugo, que fue capturado en la Operación Libertad 1 y duró muy pocos años en la cárcel porque con el pacto Farsantos quedó libre. Esos son a grandes rasgos los aspectos descriptivos de quiénes son los responsables intelectuales y materiales de este atroz crimen que estamos analizando. Gracias, mi coronel. ¿Cómo sintetizó los hechos el Consejo de Estado para tomar una decisión jurídica final e inmodificable según radicación número 01 18472, entre paréntesis, actor Sociedad Fierro Ávila y Compañía, Sociedad en Comandita, demandado La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Minas y Energía, Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol? Bueno, mi coronel, como vemos es muy escueta la forma como el Consejo de Estado tomó la tercera instancia o la instancia definitiva de un fallo en el cual, volvemos a reiterar aquí, nos llama la atención que los juzgados de conocimiento y los tribunales generalmente niegan la pretensión de las víctimas. No queremos decir que no tengan derecho, sino que llama la atención es que generalmente los juzgados de conocimiento siempre aducen que la culpa en estos casos es de las FARC o del ELN o el grupo terrorista que lo haya hecho y no del Estado. Pasa al tribunal, el tribunal del departamento por lo general se ratifica y le agrega otros argumentos jurídicos, pero por arte de Vivarloque, cada vez que llega al Consejo de Estado, los fallos siempre son condenando a la nación. No ha habido, por lo menos que conozcamos, un estudio serio que determine cuál es la razón
para que eso ocurra. Si es que los jueces y magistrados que fallan en primera y segunda instancia son tan malos, pues debían cesarlos a todos, ¿no? Que nunca fallan en favor de los demandantes, o es que ese profundo conocimiento que tienen los magistrados los hace muy superiores a sus, digamos, subalternos en la línea de decisiones jurídicas, pero es algo extraño, reiterativo, y en internet se pueden bajar cientos de casos en los que se ha fallado contra el Estado por acciones terroristas y siempre ocurre lo mismo. En algunas veces ha ocurrido que en primera o en segunda instancia se falla parcialmente o definitivamente total en contra de las pretensiones de los demandantes, pero cuando se llega a la última instancia, primero aparece que en esa selección que hacen, siempre el caso es seleccionado. Y eso también llama la atención, porque contra el Estado hay N cantidad de demandas y pasan en primera y segunda instancia y luego los jueces apelan, hacen los procedimientos, perdón, los abogados apelan, hacen los procedimientos correspondientes y pues eso queda sometido a que haya una especie de selección, pero estos casos curiosamente siempre llegan hasta la selección final y fuera de eso el fallo es condenatorio y total contra la nación. Ahí hay algo raro que no cuadra. Entonces, para fallar en tercera instancia, el Consejo de Estado en este caso sintetizó el hecho de que el 17 de marzo de 1991, en la vereda del Table del municipio de Albán, Cundinamarca, guerrilleros de las FARC activaron una carga explosiva contra un tamo del oleoducto de propiedad de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, que se extiende entre Bogotá y Puerto Salgado. La detonación produjo una explosión de gas propano y un incendio que afectó los bienes inmuebles e inmuebles ubicados en los predios rurales, el rancho y los quilos, de propiedad de la sociedad Fierro, Ávila y Compañía, una sociedad en comandita, una de las figuras que hay en la forma de hacer sociedades comerciales en Colombia. Lo primero que nos llama la atención es que llaman guerrilleros, terroristas de las FARC, debería decir ahí, y con eso el terrorismo ya tiene otra connotación, pero es lo que hay y es nuestro resumen y lo ponemos en primer plano para que sean los oyentes los que juzguen este hecho y cómo se calificó por parte del Consejo de Estado. Mi coronel, ¿cuáles son los antecedentes políticos estratégicos del ataque terrorista de las FARC contra los habitantes de los alrededores del poliducto en el municipio de Albán en el 91? Bueno, en esa época era común ya que las FARC hubieran desatado sobre Cundinamarca, Tolima, Huila, Meta, es decir, sobre la cordillera oriental, con énfasis a acercarse a Bogotá el asalto a poblados. Claro, lo estaban haciendo en otras regiones, Arauca, Santander, Antioquia. Pero aquí le daban más preeminencia por la cantidad de cuadrillas, por los objetivos que tenía el mono y por el propósito fundamental de anillar a Bogotá. Las pescas milagrosas de las cuales hemos hablado eran ya más comunes e iban creciendo y se iba generando la sensación que en las carreteras de Cundinamarca era imposible moverse porque las FARC no podían secuestrar. Estaba iniciando el gobierno de César Gaviria y era un gobierno débil frente al narcoterrorismo comunista y frente al narcoterrorismo de Pablo Escobar, al punto que permitió ese show de la supuesta cárcel de Itagüí, que fue una cosa ridícula, y de ahí se le voló Pablo Escobar. Y César Gaviria no solo hizo eso, sino que relevó del Ministerio de Defensa a los generales en servicio activo y puso a un politiquero oportunista, inexperto como Pardo Rueda a dirigir la Defensa Nacional y marcó el hito inicial de un sendero que no termina con el actual inepto ministro de Defensa que tenemos. Y no es que solamente el señor Velázquez, que no ha dado pie con bola, sea inepto, lo que pasa es que por su ideología comunista y por su cercanía con Petro y por su interés de legitimar el terrorismo, se ha hecho más visible, pero en el ejercicio del cargo, ninguno de sus antecesores ha demostrado tampoco saber del cargo ni ejercerlo con idoneidad. Entonces, ese fue uno de los daños que nos hizo César Gaviria Turillo a los colombianos, no solo a las fuerzas militares.
de iniciar la carrera de colocar neófitos, que son una vergüenza, y es que al mirar la lista, como diría el dicho popular campesino, que entre el demonio y escoja. Las conferencias de las FARC, como ya lo hemos anotado, iban refinando el plan estratégico sobre Cundinamarca, y en este caso la séptima conferencia del 82, y 3 o 4 plenos ampliados que hubo, especialmente el de 1989, antes de que falleciera Jacobo Arenas, en el cual se articularon más coordinaciones con la coordinadora guerrillera, es decir, con el ELN, con el EPL, el PRT y parcialmente con el M-19. Estuvo en armas antes de rendirse ante el gobierno Barco. Se insistió muchísimo en incrementar las acciones de todo tipo de las FARC en Cundinamarca: reclutamiento de menores, apertura de corredores de seguridad, creación de milicias bolivarianas, establecimiento de casas de contacto, ubicación de enlaces urbanos en diferentes ciudades, tareas de células de inteligencia para secuestrar y extorsionar no solamente en Bogotá, sino en todos los municipios. El plan ese de las pescas milagrosas sobre la carretera, que no fue solamente en la vía al llano, era en toda parte donde aparecían, para secuestrar personas que iban los fines de semana a sus fincas, boleteo a empresas y muchas actividades terroristas más. Ese plan de anillamiento sobre Bogotá se fue incrementando por el occidente, como estamos viendo con el municipio de Albán, por el sur-oriente, con el área de Sumapaz, que siempre fue del Partido Comunista y las FARC, y por el oriente sobre los farallones de Medina, para controlar hacia el oriente del mismo la salida al llano y hacia el occidente la entrada desde el llano de los movimientos terroristas. O sea, controlar esas alturas con milicias, con radios, con grupos armados y con cuadrillas móviles, además de extorsionar y secuestrar, pues era una forma de abrir un camino desde y hacia el llano con la capital de la República. Sabemos que para la época comenzó el show de los diálogos de Tlaxcala y Caracas, con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, y que para ese momento la coordinadora quiere la preeminencia. ¿Cómo lo hace? Se anuncia la rendición del M-19 y de parte del EPL se hace lo de la séptima papeleta, que no es como dicen los jóvenes de la época, que fueron ellos los que lo presionaron. Eso lo presionó Pablo Escobar, y eso se pusieron a César Gaviria desde el principio en su carrera hacia la presidencia. Entonces, él lo que hizo fue hacer las elecciones del 90, hacer el show. Dicen las malas lenguas que mientras él hacía el show de la elección, de la votación para de lo que ha dicho la séptima papeleta de el plebiscito para la constituyente, al mismo tiempo, Álvaro Leiva Durán le advirtió a las FARC que los iban a bombardear, y por eso Tiro Fijo se retiró de allí. Inclusive en el libro En el Infierno, el terrorista Johnny cuenta que Tiro Fijo les dijo en una reunión que los negritos que tenemos ubicados nos avisaron que ahí viene la tropa y que va a haber una situación de guerra muy grande. Probablemente pudo ocurrir eso porque las FARC se quitaron rapidito de allá, y cuando las tropas entraron sí destruyeron, sí localizaron, sí desentrañaron todo ese entorno que había, pero ya Tiro Fijo se había ido. Entonces, se dedicaron las FARC a hacer con la coordinadora una cantidad de acciones terroristas contra la infraestructura vial, contra la infraestructura eléctrica, contra la infraestructura petrolera, contra la infraestructura de las torres telefónicas. Fue un periodo difícil en los primeros 8 o 9 meses de gobierno de Gaviria. Y todo tenía un objetivo: decir que no se había negociado correctamente con el M-19, que ellos tenían 12 puntos, que eran los que se tenían que ver para que hubiera una nueva constitución, y los han mantenido durante muchos años hasta que llegó el señor de Rux y los metió como un programa de gobierno en su informe de la supuesta verdad, y ahora el señor Petro dice que hay que cumplirlo a rajatabla,
y por eso tiene al país en esa tensión y esa dificultad. La coordinadora guerrillera, pues en ese momento estaba muy posicionada con tanta acción violenta y este crimen o este atentado criminal contra los habitantes de la vereda del Entable es apenas uno de esos nudos de esa camándula que estamos analizando. Para la época comenzaron a incrementarse los combates en Sumapaz y Oriente, pues es lógico, si ya Romaña comenzó a salir a hacer las pescas milagrosas y sobre Pasca, Cundinamarca, que queda en las fronteras de Bogotá, y Fusagasugá, aparecieron ya cuadrillas de bandidos en las carreteras, en las fincas, hubo reclutamiento de campesinos. Por ejemplo, en Fusagasugá, que es un municipio muy cercano a Bogotá y grande, era común que un bandido de la cuadrilla séptima de la FARC que haya venido para desplegar otro frente, el 55, llamar a los taxistas y a los propietarios de vehículos para que cada semana fueran a una vereda que se llama Piamonte y allá con una mesa sentado con cuadernos y controles iba recibiendo a uno por uno el pago de la extorsión y le expedía recibos. Entonces, ya para esa época eran difíciles las situaciones, inclusive en San Bernardo, Cundinamarca, que queda muy cerca de Bogotá, también se recibió la información que estaba una célula del ELN abriendo zona en coordinación con las FARC. Y como ya lo dijimos en el preámbulo, las FARC entraron de lleno al terrorismo que antes era casi que exclusividad del ELN. No es que las FARC no hubieran cometido uno que otro acto de estos, pero eran muy aislados. Las FARC siempre el terrorismo directo contra las tropas y contra las instalaciones de policía, pero por lo general no destruía puentes, no destruía oleoductos, no destruía poliductos, no derribaba torres de energía o de telefonía, ni tampoco le colocaba petardos en las ciudades a quienes no pagaban extorsiones. Sí colocaba petardos contra objetivos para causar impacto político, pero ya aquí es de lleno para combinar la extorsión. Entonces son como unos antecedentes muy generales que nos dan más claridad de lo dramática que ha sido la historia de Colombia y que no se cuenta ni en los textos, ni en las conferencias, ni en ninguna parte. Ayer, por ejemplo, escuchábamos a Diana Uribe, que supuestamente es una de las intelectuales que más conoce Colombia, hablando por la emisora que pagamos los colombianos, Radio Nacional, hablando de que la guerrilla no es la mala, sino que es el efecto de la Guerra Fría en la cual Estados Unidos vino y promovió un poco de cambios y entonces los campesinos se levantaron en armas. Entonces, si Diana Uribe dice eso, pues imagine cómo lo dirán los ignorantes que no conocen historia. Adelante, mi coronel. ¿Cuál fue el argumento del Consejo de Estado para sustanciar un fallo contra el Estado como consecuencia del ataque terrorista de las FARC contra habitantes alrededor del poliducto en el municipio de Albán, Cundinamarca, en 1991? Pues, mi coronel, la diferencia del derecho sajón al derecho nuestro es la leguleyada. Esa es la diferencia. En el derecho sajón van a investigar que la persona se pasó el semáforo en rojo. Y lo único que miran es, la norma dice que no se puede pasar el semáforo en rojo, ¿sí o no? La foto y el testimonio del policía dicen esto, exponga, demuestre que usted no se lo cruzó y listo, ya. El juez le pregunta, ¿usted se declara culpable? ¿Sí o no? Me declaro culpable. Ah, bueno, pague tanto, sus sanciones tanto. No se declara culpable, se hace el proceso y si sale sancionado, le toca pagar tiempo que sea de prisión, lo que corresponda, más tanta multa. ¿Juega o no juega la regla así? Ese es el derecho sajón. El derecho nuestro es de la argumentación, la teoría, la subjetividad, y aquí la vemos. Resulta que la sociedad Fierro Ávila, pues demandó, lógico, si le afectaron sus dos propiedades que tenía, la finca, el rancho y la otra, sobre todo las instalaciones y parte de los cultivos y sus semovientes, pues tenía derecho a demandar. Pero, como ya lo dijimos, los dos juzgados, las dos instancias,
la del juez y la del magistrado del tribunal, fallaron que no. Y la argumentación era muy sencilla, que era imposible que las fuerzas militares, en este caso el Batallón de Comunicaciones de FACA, pudiera controlar o tener en observación permanente los cientos de kilómetros del poliducto. Que sí, porque la demanda comienza a partir de que el Estado no le prestó vigilancia y que había un contrato del Ministerio de Defensa con Ecopetrol para hacer ese ejercicio de supervisión de la seguridad del tubo. Entonces, en las primeras dos instancias se adujo que sí existía ese contrato, que las fuerzas militares sí estaban cumpliendo porque la bitácora o el informe operacional demostraba que han estado en un sitio, en el otro, pero que era imposible tener un soldado cada metro del poliducto para evitar una acción como esta. Eso a grandes rasgos es el concepto de las dos primeras instancias. Pues en el Consejo de Estado se inventaron una jurisprudencia, como llaman los abogados, disque riesgo conflicto. Y entonces lo subdividen y le dan una categoría de riesgo peligro, para que vean ustedes el daño que le hace la leguleyada a esto. Y entonces ponen que hay armas de dotación oficial, químicos o instalaciones eléctricas, y que eso ya significa un riesgo peligro. O sea, como se dice coloquialmente, van trayendo de los cabellos y van diciendo que la cercanía con la población, que genera no sé qué, que la vida, y es una argumentación teórica, y que en la sentencia número 14, no sé qué, de tal fecha, y que esto ocurrió ya en Santa Marta, y que esto ocurrió en no sé dónde, en La Guajira, y que la explosión del acto terrorista que hizo el ELN contra el poliducto o el oleoducto en otra parte, bueno, le dan una argumentación para al final darle la vuelta y concluir que el Estado sí es responsable por medio de Ecopetrol, porque Ecopetrol no ha debido pasar el tubo por ahí, o que ha debido enterrarlo, o que ha debido, como si al enterrarlo los bandidos no pudieran abrir un hueco y colocarle la carga. O sea, en ningún momento, de acuerdo con este fallo, la responsabilidad de los bandidos, sino del Estado. Es donde uno se pregunta si hubiera, o podría haber, un interés, porque es que esa argumentación ya tan traída de los cabellos pone a pensar que es buscándole, mejor dicho, hasta que le encuentren la forma de demostrar que existe la responsabilidad del Estado para que pague. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cómo describió el diario El Tiempo de Bogotá las consecuencias jurídicas del ataque terrorista de la FARC contra los habitantes en el municipio de Albán? Pues, mi coronel, el periódico El Tiempo publicó en 2013 una crónica que dice que fue hace 11 años, en realidad ya habían pasado 22 años, porque el atentado fue en el 91, ahí se equivocó el periódico, en esa parte lo vemos, donde dice, aquí dice 11 años, y luego dice, la fecha es 2013, y los hechos ocurrieron en el 91, como ya lo vimos. Entonces el periódico El Tiempo está reconstruyendo algunos aspectos del fallo. Entonces vuelve y dice que la detonación ocasionó un enorme derrame de gas propano en predios de la finca El Rancho y Los Quinos, y desencadenó un incendio que dejó heridas a varias personas y destruyó varios cultivos. Y dice que en el año 2013 el Consejo de Estado finalmente le ordenó a Ecopetrol indemnizar con más de 1.000 millones de pesos a los propietarios. Recordemos que lo ha leído mi coronel Alarcón en la primera pregunta, que los demandados eran tres, ¿no? El Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Minas y Energía y la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, que finalmente pasó por las dos instancias, o mejor, anteriormente pasó por las dos instancias, la primera y la segunda, y que ninguno de los tres fue condenado. Y la explicación que dio que dieron el juez y el tribunal es lo que cualquier lego en la materia diría, ¿no? No necesita ser abogado para decir, si el crimen lo cometieron las FARC, ellos son los únicos responsables. Pero aquí ya, como vimos con toda esa argumentación, se voltea la torta, y entonces definitivamente se dice que el Ministerio de Defensa no tuvo la responsabilidad porque sí estaba cumpliendo, que el Ministerio de Minas no tuvo la responsabilidad porque es un ente director
y no tiene una responsabilidad directa. Entonces, que la responsabilidad directa es de Ecopetrol, que es la que tenía el tubo por ahí y que puso en riesgo la ciudadanía, o sea, traído de los cabellos, pero por eso se condena a Ecopetrol. Entonces, Ecopetrol insistía que ningún sistema de seguridad puede impedir la pérdida de fluido ocasionada por los actos terroristas, y ni siquiera en su argumentación a lo largo del proceso decía Ecopetrol había una forma de controlar centímetro a centímetro, porque por más de que se enterrara el oleoducto, se le colocaran cercas de seguridad, alambradas, lo que fuera, pues para el bandido colocarle un petardo en cualquier punto siempre seguiría siendo una tentación y una facilidad. Y pues dice otra argumentación para que veamos cómo son nuestros abogados, nuestros jueces y cómo fallan en el Estado, que oigan ustedes esto que argumenta el Consejo de Estado, donde hay magistrados que se ganan una millonada y que son los que deciden la suerte jurídica del país. La posibilidad de sufrir un atentado por parte de la guerrilla era tan alta que Ecopetrol se vio obligada a solicitar al ejército protección especial a su infraestructura en distintas zonas del país, incluyendo el municipio de Albán. Vemos que esto lo dice un alto magistrado de una alta corte. Y sin embargo, y el que diseñó ese concepto se llama Danilo Rojas Betancourt, un señor que ya debe estar pensionado luego de haber pelechado del Estado, no está escrito, conceptúa eso. Entonces, al ministro de Defensa actual se le vino el mundo encima porque dijo una estupidez, que la suboficial que secuestró el ELN había cometido una imprudencia. Claro, eso le han caído críticas y ojalá se fuera porque es un inepto que no debe estar ahí. Pero ¿y ante este magistrado qué? ¿Por qué los medios de comunicación no le arman el mismo bombo y el mismo escándalo cuando dice semejante insensatez? Que la posibilidad, o sea, eso es como decir, la posibilidad que usted tiene si se mete a la calle el Cartucho aquí en Bogotá es que le peguen una puñalada. Es decir, que la culpa la tiene siempre el ciudadano, la víctima, y no el victimario. Aquí dice lo mismo, que Ecopetrol era consciente de que podían volar el tubo y que por eso pidió la protección al Estado. Y con esa argumentación terminan condenando a la nación a pagar más de 1.000 millones de pesos. Adelante, señor. Coronel, ¿cómo describió el diario Vanguardia de Bucaramanga las consecuencias jurídicas del ataque terrorista de las FARC contra habitantes alrededor del poliducto en el municipio de Albán, Cundinamarca, en 1991? Hace la misma descripción que el periódico El Tiempo, lo ilustra con esta foto que vemos en pantalla, y luego dice que Ecopetrol efectivamente dijo que no se podría impedir la pérdida de fluido y tampoco pues que se podía evitar un acto terrorista en una longitud tan extensa y en un terreno que es quebrado, donde en cualquier recoveco un bandido puede ir y colocar un explosivo y es imposible que esto no ocurra. Además que tampoco era fácil que una vez producida la explosión se cerraran inmediatamente las válvulas, porque eso tenía un tiempo, una lógica, y que durante ese lapso podría ocurrir el incendio como ocurrió. Pero la condena insiste que el poliducto ponía en riesgo a los habitantes y los predios aledaños. Entonces uno se pregunta, ¿por qué cuando seguramente a la compañía Fierro Ávila, no estamos seguros, pero pudo haber sido, cuando le dijeron que pasaba el oleoducto por ahí, que le pagaban, por eso les pagan, no puso ninguna objeción sabiendo que era un riesgo? Pero cuando ocurre el atentado, entonces sí demandan. Es que son las cosas que uno no entiende. No es que no estemos de acuerdo que se haga la indemnización a la compañía, porque pues, habría que mirar los hechos en profundidad, sino son los elementos de juicio los que dejan pensando que aquí no hay sino una cantidad de adecuaciones y de justificaciones para condenar al Estado
Después ningún ente, ni la JEP, ni la Fiscalía, le imputó jurídicamente a los terroristas de las FARC esta responsabilidad para hacerle la repetición a ellos y no al Estado. O sea, que los van a perdonar en la JEP y lo que sea. Ah, sí, pero paguen ese daño, paguen lo que hicieron y devuélvanle a la nación el dinero, sería lo correcto. Pero es lo que vemos, mi coronel, adelante. Mi coronel, ¿cuáles fueron los argumentos anteriores a que se dictara el fallo del Consejo de Estado proferido por el Tribunal Superior de Cundinamarca por el ataque terrorista de las FARC contra el poliducto en el municipio de Albán? Pues vemos, mi coronel, que el Tribunal Superior de Cundinamarca, en su concepto anterior al fallo del Consejo de Estado, dijo clarito que el Ministerio de Defensa cumplió en la medida de sus posibilidades con las obligaciones contraídas en virtud del contrato de vigilancia suscrito con Ecopetrol, sin que jurídicamente pudiese exigírsele que ejerciera control sobre todos y cada uno de los tramos y líneas que conforman el oleoducto. Entonces, más claro, no canta un gallo. Están unos magistrados de un Tribunal Superior de Cundinamarca siendo conscientes de una realidad. Hay un contrato, sí, existe. Lo firmó el Ministerio de Defensa con la empresa colombiana de Ecopetrol. Y en el contrato hay unas cláusulas de cómo se hace la vigilancia, que es una vigilancia preventiva sobre la longitud del tubo en los tramos que se incluyen dentro del texto contractual. Pero es imposible que acá haya un soldado cada centímetro controlando el oleoducto. Y respecto al Ministerio de Minas y Energía, el tribunal también estimó que ninguno de los hechos conciernen pues la simple vinculación de carácter estructural administrativo de Ecopetrol al Ministerio de Minas como empresa industrial y comercial del Estado y por lo tanto con capacidad jurídica para contraer derechos y obligaciones y para comparecer al proceso por sí mismo, no permite imputarle ninguna de las actuaciones. Entonces, por lo menos en esto fue concreto el Tribunal Superior en que ni el Ministerio de Defensa ni el Ministerio de Minas tenían responsabilidad. Pero también dice que Ecopetrol no podía impedir que eso ocurriera, porque Ecopetrol ni es entidad de seguridad armada ni está en capacidad de combatir contra los bandidos. Sin embargo, como ustedes ven, con base en estos dos textos, queda como una especie de boquete en el cual el Consejo de Estado se pega ya con la argumentación del peligro, riesgo y un poco de terminachos que van trayéndose de los cabellos de otras jurisprudencias y finalmente condenan al Estado. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió el diario El Heraldo de Barranquilla las consecuencias jurídicas del ataque terrorista de las FARC contra habitantes alrededor del poliducto del municipio, en el municipio de Albán, Cundinamarca, en 1991? Pues aquí llama la atención que el periódico El Heraldo lo enfoca más en el punto específico de la forma como se falló en contra de la nación. Y es que con toda esa argumentación que dan los juristas del Consejo de Estado, terminan por demostrar, entre comillas, que lo que se estaba investigando son los daños que causó el derrame del gas propano. O sea, no van al fondo del asunto para defender al Estado, que es lo que les corresponde, diciendo no, aquí sí es cierto que hubo un daño, pero es que el Estado no es responsable, porque es que el Estado no fue el que destruyó el tubo, no fue el que permitió que se hubiera el derrame, sino que le dan la vuelta y dicen es que Ecopetrol tiene la culpa porque al producirse la rotura del tubo, como consecuencia salió gas y ese gas prendió candela y le causó daños a la compañía Fierro de Ávila. Entonces vemos cómo va evolucionando el proceso, cómo lo van manejando, que el juez dice una cosa, el tribunal se ratifica, pero queda un boquetico ahí en el cual sí, las FARC son los culpables de que revuelven, pero es que ellos como no son el Estado, entonces como Ecopetrol sí es del Estado, entonces ahí aparece que fue que no pudo impedir el derrame del
gas en el aire y entonces al producirse la explosión se extendió las llamas y entonces Ecopetrol lo único que puede decir ante semejante cargo es que es imposible que cerremos las válvulas ahí mismo y que no importa que se cierren, pues el gas que ya ha pasado tiene que salir por el boquete que se... O sea, es una manipulación ya muy traída de los cabellos, insistimos, para condenar al Estado y fuera de eso, sin que quede la claridad que los que deben pagar a futuro son los terroristas de las FARC, con la incautación de bienes que se les haga y cuando se entreguen, y los vemos, que ni entregaron los bienes ni se les incautaron y ahora son senadores y tienen el poder de definir muchas cosas del país. Mi coronel, ¿cómo resalta nuestra fundación el drama de los niños víctimas del narcoterrorismo comunista? Coronel, ¿podríamos esbozar a nuestros oyentes y teleaudientes algunas reflexiones académicas en torno al ataque terrorista de las FARC contra habitantes alrededor del Poliducto en el municipio de Albán, Cundinamarca, en 1991? Bueno, por esa época ya estaba el síndrome de los asaltos a los poblados. Ya aquí en Cundinamarca le habían cometido atentados terroristas en Pile, Venecia, en Iconoso, que es del Tolima, pero esos límites con Cundinamarca, en Pasca, en Gutiérrez, en un caserío que se llama La Cuncia, que queda en límites de Cundinamarca y Meta. Y en otros municipios ya existía el síndrome del asalto a los poblados, porque en el Huila y el Meta y el Tolima eso ya era pan diario de cada día, plan de cada día. Esas amenazas reales que hay en 2023 del recrudecimiento de la guerrilla en Cundinamarca son la consecuencia de todo eso que viene hace muchos años. Es que hace casi 50 años que la guerrilla apareció en Cundinamarca, en Yacopí, la guerrilla comunista. Ya existía en Cabrera desde hace 70 años, con Juan de la Cruz Varela y sus bandidos. Y cuando se dice en este momento, en 2023, que lo dice la alcaldesa Claudia López, que posiblemente están llegando, no, posiblemente están llegando, no. Ahí están. Que San Juan de Sumapaz, Cabrera y toda esa zona ha sido del Partido Comunista y ellos creen y siguen aferrados a que la lucha armada, la violencia, el terrorismo es la forma de solucionar los problemas del país y de ellos ejercer control en esa región. Entonces la amenaza sigue siendo real en 2023, a pesar de que hubo pacto, FARC Santos, etc. Esa sinuosidad que ha habido entre paz y guerra por parte de la dirigencia política, que se relaciona con otro punto que vamos a ver ahora más adelante, nos demuestra que los únicos responsables de todo lo que nos ocurre son los dirigentes políticos, no son los marcianos, ni son las condiciones subjetivas, como dicen los comunistas, ni son la Guerra Fría, como dice la señora Diana Uribe, que Estados Unidos trajo a Latinoamérica. No, es que los dirigentes políticos de los dos partidos, con su rapiña y sus acciones desorbitantes frente a la población civil, le dieron el espacio al Partido Comunista para que creciera y hiciera la violencia tripartidista. La sinuosidad es la que no nos permite tener claridad, porque como no hay claridad del origen, pues tampoco hay claridad del desarrollo.
También resaltamos aquí que el país olvida fácilmente todo ese terrorismo comunista cometido por las FARC contra los colombianos y además desconoce lo más grave que son todos estos fallos jurídicos en los cuales se ha condenado la nación, que ha sido una vena rota impresionante. Y entonces no ha habido todavía un funcionario de alto nivel, un dirigente político de alto nivel, que cada vez que las FARC salen con su cuento barato de que les han cumplido el pacto FARC-Santos y por eso es que el país está como está, que les diga de frente que la corruptela que hay en el sistema jurídico colombiano tampoco ha permitido que el país se desarrolle, porque son millones y millones, billones de pesos que se han pagado en condenas al Estado, a particulares que han demandado al Estado por el terrorismo de las FARC y que eso lo deberían estar pagando las FARC en lugar de estar reclamando que sus criminales vivan con casa, carro y beca y que ahora se declaren víctimas. También es de resaltar que fracasó o hubo un fracaso del plan de anillamiento de las FARC sobre Bogotá, pero por eso decíamos que las amenazas siguen siendo reales en 2023 y que lo íbamos a atar un punto con el otro. Una cosa es que fracasó en ese momento, pero no fracasó como filosofía, no ha fracasado como proyecto. Y por eso las FARC se reacomodan, hacen su estrategia, tienen ahora gente en altas instancias políticas, pero no han renunciado a la lucha armada y tienen la disculpa de que son supuestas disidencias. Y los que son supuestas disidencias salen abiertamente y dicen, no somos ninguna disidencia, somos las FARC. Entonces, ¿a quién le cree uno? Y si uno mira la carta de Romaña a los cabecillas diciéndoles de frente que ustedes coronaron y no exactamente a una reina y no nos han compartido parte de lo que nos corresponde, pues quiere decir que siguen metidos hasta los tuétanos en el narcotráfico. Y lo mismo les dice Romaña, y entreguen el orito que tienen guardado en Cuba, que son varios kilitos. Y lo mismo les dice, y no se les olvide que el Tornillo Lozada tiene unos misiles tierra-aire que no ha entregado. Entonces, ¿de qué paz estamos hablando? ¿Y de qué fracaso total del plan de anillamiento de Bogotá? Bueno, es también de resaltar la importancia que tuvo la conversación en Tlaxcala, Caracas, y la existencia de la coordinadora guerrillera. Ya lo vemos porque para justificar toda esa acción terrorista y criminal contra el Estado, pidieron diálogos en Caracas y Tlaxcala a partir de 12 puntos, que era como la base de su esencia estructural. Con esos 12 puntos mantuvieron la caña hasta las negociaciones del señor Pastrana, que le dieron la vuelta, y por arte de magia, cuando llegaron a Cuba, no hicieron tanta puntualización sobre esos 12 puntos, que como eran conjuntos de FARC, ELN, entonces las FARC sacaron algunos de esos y los metieron en el pacto FARC-Santos, pero los otros 12, como he dicho, en esencia los 12 quedaron vivos, y ahora con el informe La Verdad llegó el señor de Rubio y dijo, esta era la oportunidad, y aquí se colocan como unas recomendaciones, y Petro dijo, se cumple la rajatabla. O sea, que el país desconoce esta hilación lógica de cómo se desarrolla el proceso, y por eso no tenemos la claridad. Y al no tener claridad, pues no sabemos lo que queremos hacer. Igual que decimos que en la política, se quiere hacer política, pero no se sabe qué es lo que se quiere transformar ni cómo se quiere transformar. Entonces va a ser parte del mismo maremán. Aquí nos pasa lo mismo. Las FARC, el ELN tienen una estrategia, tienen unos planes, unos puntos que los aplican al dedillo y sobre ese eje gravitan, y el Estado llega sin conocer esos puntos ni importarle a negociar otra vez de cero con impreparados o con cómplices. Hay un desconocimiento civil del plan estratégico de las FARC y el ELN que es aterrador y no se hila una cosa con la otra. Todas estas acciones terroristas corresponden a un plan, a una concepción, a un desarrollo programático. No son aisladas. Y al no ser aisladas, pues están integradas a todo un conjunto. Pero dentro de la sociedad civil se ignora completamente eso y se mira nomás el hecho de violencia que hay que suprimirlo y que hay que dejarlos participar en política. Y uno se pregunta, pero si su plan político es destruir el Estado, ¿cómo los dejan participar? Pero bueno, es lo que hay. Y hay que reflexionar también que en parte esto se trancó muchísimo, fue por la baja de cabecillas y de terroristas rasos que hubo
en la Operación Libertad 1. Pero, al mirarle el pero de que hay un desconocimiento civil del plan estratégico, que hay una sinuosidad de la dirigencia política frente a ese tema, y que el Partido Comunista sigue pensando que la solución es tomarse el poder con sus brazos armados, pues estamos hablando de eventos en los cuales los intereses son excluyentes y lo más probable es que la violencia continúe. Y si a eso le sumamos la conducta del señor Petro frente a los grupos terroristas, tan disímil, tan poco clara, pues esto parecería que tiende a alargarse en el tiempo y a que Colombia padezca la tortura del desangre comunista durante muchos años más. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Mi comentario para el día de hoy se llama Inquisición y Verdad. Estamos en tiempos de confesar todas las verdades por parte de los culpables. Por eso vemos militares confesándose, derramando lágrimas. Pero como otros no tienen ese mismo coraje, tenemos que hacerlo nosotros por los que no tienen esa valentía para que la verdad sea completa. En muchos de los capítulos del programa diario de la verdad histórica, basados en registros de las víctimas, informes periodísticos y documentos oficiales de los mismos tribunales colombianos sobre los crímenes y masacres, ataques contra la población y actos de destrucción terrorista de infraestructura pública que es para la comunidad nacional, han quedado en evidencia muchas condenas en contra del gobierno nacional y con ello de sus instituciones, como lo son las Fuerzas Armadas. Porque estos tribunales dan por hecho que una supuesta intención de no proteger al pueblo de la agresión de los grupos terroristas o hasta incapacidad o ineptitud militar ignoran que el delito surge de los mismos terroristas, a quienes ellos no condenan, demostrando de esa forma una evidente simpatía y hasta contubernio con los crímenes y con quienes los cometen. Una conspiración que así no sea explícita, así lo es tácita, pues es real y efectiva, ya que no existe otra explicación para justificar el hecho de que, donde la culpabilidad de los causantes sea tan evidente, y sin embargo no terminen sentencias contra quienes las ejecutan, sino en contra del Estado. Y por lo tanto, esos terroristas no son responsables. La única explicación posible de esta perversa cizaña del Poder Judicial contra el Poder Ejecutivo, poniéndole fuertes obstáculos y frenos a la rueda del ejercicio de la autoridad en su deber de preservar la ley y el orden y el de sus Fuerzas Armadas, es el de que exista en la práctica la ya cultural y profundamente arraigada mentalidad de los jueces colombianos de un profundo rencor contra cualquier forma de autoridad diferente a la que no sea la de los jueces. Producto de un adoctrinamiento comunista para destruir la ley y el orden, que a su vez proviene de las cátedras plagadas de docentes adoctrinados ideológicamente en las teorías marxistas, y que son formadores en las técnicas revolucionarias y las manifestaciones violentas, donde se justifica el uso de la fuerza para imponer las ideas, como lo ha demostrado el agresivo sindicalismo judicial, en un servicio donde es prohibido por ser un servicio de carácter esencial para la nación. Es tangible el fuerte deseo de crear un nuevo gobierno de estilo tiránico basado en el poder de los tribunales, al mejor estilo de una nueva Inquisición, no ya de orden religioso, sino de naturaleza jurídica. Solo así es entendible que no pocos abogados que conforman el denominado Consejo de Estado, casi que de manera infalible y constante, terminan exonerando a los grupos terroristas de los crímenes, usando la figura de condenar al gobierno en clara oposición a la ley y al orden, por ser un ente que nadie defiende, ni con quien no se corren los riesgos propios de cualquier otro sujeto condenado por estos terribles delitos, y por los mismos jueces. De tal forma que estos magistrados, con sus actos, caen cada vez más en las garras de las fieras terroristas, haciéndose víctimas de sus propios protegidos y de su propio invento. Por tanto, nuestras Fuerzas Armadas tienen que luchar no solo contra los terroristas armados en los montes, sino también contra los abusos de los jueces
a quienes también defienden, y de las malintencionadas interpretaciones de las leyes que lavan los delitos de los enemigos de la felicidad nacional. Lo que no contó el informe de la verdad. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel, muy amable. Adelante, mi coronel Alarcón. Coronel, tenemos hoy en Facebook la presencia del general Vázquez, el capitán Peña, quien envían sendos saludos de agradecimiento y felicitación al programa. Mi comentario para el día de hoy es el siguiente. Justa injusticia. Con el relato de la edición de hoy, llegamos nuevamente a la ilógica explicación del por qué la culpabilidad recae en nuestro país sobre los más legales servidores de la patria y siempre con onerosas indemnizaciones, todo por el hecho de que a los comunistas narcoterroristas de las FARC ni siquiera con cárcel y firma de acuerdos que siempre incumplen, que nadie, a pesar de convertirlos en vinculantes, adicionándolos a la Constitución Nacional, especialmente en la parte pertinente a la reparación y no repetición, que vaya uno a incumplirla para que vea cómo pululan caspetes de abogados listos a demandar y seguir esa carrera de encubrimiento paralela con sesgados informes como los del cura de Rux. Sí, darnos cuenta que las conclusiones no son más que el cumplimiento de las malditas intenciones bien adelantadas de las conferencias clandestinas de las FARC y el ELN. Esta situación tiende a una mano de desconfianza entre las fuerzas militares y policía nacional, llegando a extremos en los que ahora nos encontramos, donde los terroristas se regalan para que los capturen, ya que se sabe de seguro nada les va a pasar, porque además tienen y mantienen un tribunal de bolsillo que solo mira para ese lado, donde obligan a los postrados militares a decir y declarar lo que ellos quieren que se declare y no su propia verdad. Entonces, ¿para qué capturas y exponer la vida si contamos con estas situaciones donde no se permite combatir y responder a la verdadera intención de la misión de la defensa de la población civil, el campesinado, en su vida, honra y bienes ganados con el sudor de su frente? Es el colmo que mientras empresas del Estado construyan comodidad y bienestar para las comunidades, como ese poliducto, sean estas las mismas en donde recae la responsabilidad de ejecutorias terroristas, contrarias al derecho internacional humanitario y los derechos humanos, con onerosas indemnizaciones que perfectamente podrían ser empleadas en la construcción de escuelas, centros de salud y muchas otras cosas más, y no en alcahuetear la sinvergüencería de los pasillos del Congreso, a sabiendas que estos, al menos, fueron los autores intelectuales y responsables físicos de todos estos daños a la infraestructura, que solo trae pérdidas para todos. Pero no les importa. Primero yo y segundo yo. Mentirosas aseveraciones que hablan de hacerlo por la paz y bienestar de los demás. Si así fuera, ¿dónde han devuelto algo de lo duradero, de lo duramente arrebatado a nuestras humildes seres humanos del campo?
La justicia tiene que ser, como dice el fondo de esta palabra, justa, justa moralmente, imparcial, única forma de obrar y juzgar, respetando lo que tanto pregonamos en la fundación, la verdad verdadera, y que cada uno reciba lo que se merece sin preferencias, solo lo que le corresponde, de acuerdo con sus ejecutorias, dando a cada uno lo que verdaderamente les corresponde. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, adelante, mi coronel Saldaña, buenos días. Buenos días, mi coronel. Buenos días, compañeros de esta aula máxima virtual de Fundel y para quienes nos escuchan por otros medios. Reflexión 363, 10 de julio de 2023. Objetivo Colombia. He tomado parte de una fábula de Tomás de Iriarte de hace más de 300 años y de ella extracto lo que considero pertinente para esta reflexión. Uno de sus apólogos es el de el mono y el titiritero. Se refiere a un mono que cuando no estaba su maestro quiso reemplazarlo y dar una función, pero requería para ello hacerse detrás de unos vidrios y prender una linterna, que el mono olvidó hacerlo. Y en ese momento dice parte de la fábula, que llegó el maestro. Todos se confundían sospechando que aquello era burlarse de la gente. Estaba el mono ya corrido cuando entró maese Pedro de repente e informado del lance entre severo y risueño, le dijo: majadero, ¿de qué sirve tu charla sempiterna si tienes apagada la linterna? Os puedo yo decir con mejor modo que sin la claridad os falta todo. Lo que sucede en los mal llamados procesos de paz, en los cuales nunca ha habido claridad del gobierno, ni quienes están sentados en la mesa de negociación sirviendo de comodines si la tienen. Pero los maestros titiriteros, grupos de terroristas que sí saben lo que quieren y para dónde van, por eso sonríen y no guardan afán de los resultados de esos mal llamados acuerdos, porque ellos son quienes ponen las condiciones. Los gobiernos les han entregado el país a estas hordas de bandidos que hacen y deshacen, juegan y se divierten, secuestran, extorsionan, incendian, destruyen el medio ambiente y en este caso particular, con la destrucción del oleoducto, afectan la cadena trófica natural y al final no son condenados, como bien lo demuestra nuestro presidente de Fundel en el fallo del Consejo de Estado. Sin embargo, como lo vimos en el fallido proceso de paz FARC-Santos y ahora en este de la llamada paz total, vemos que entre todos los allí sentados siguen en permanente francachelas, engañando a los colombianos y a la comunidad internacional. Y también como al principio de este programa y de otros, lo dice claramente mi coronel Iván González, no ha habido claridad en el informe de la verdad contada por el Estado colombiano. Os puedo yo decir con mejor modo que sin la claridad os falta todo. Quienes escuchaban y escuchan todos estos episodios y otros dirán si Colombia ha tenido gobiernos claros y responsables. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, gracias, mi coronel Saldaña. Como vemos, muy coincidentes los tres comentarios en el punto medular, ¿no? Y es que para hacer política hay que conocer la política. O sea, nadie puede resolver un problema en ninguno de los campos del quehacer humano si no está a fondo, enterado de qué es lo que ocurre. Pongamos un ejemplo sencillo para entendernos mejor todavía. En su casa le aparece una humedad
entre el baño y la sala en el piso. Y entonces usted tiene la duda de por qué será, si se rompió un tubo, si hay una afectación, si es que hay una filtración de agua, si es que está sobre un nivel freático muy alto, y llama pues a un albañil o a un albañil. Si el albañil no sabe de eso, pues no le va a encontrar el daño y lo que le va a colocar es un remiendo que a los pocos meses vuelve y aparece la humedad. Entonces, en la política es lo mismo. Si no se conoce, como dice mi coronel González y mi coronel Alarcón, Saldaña, la esencia, el fondo del problema. ¿Dónde está el problema? Pues entonces las soluciones de agua tibia son echarle la culpa a terceros, trasladarle la responsabilidad a otros, condenar al Estado y desde luego permitirle a los terroristas que hagan lo que quieren cada vez que actúan. Pues con esta reflexión muy breve llegamos al final. Los invitamos esta noche que tenemos una conferencia de primer orden, de primer nivel, con el señor almirante William Porra Ferreira sobre el canal Atrato-Tuandó y la importancia de la industria hidroeléctrica que puede generar Colombia. Son temas de reflexión que nos ayudan a entender mejor qué es lo que tenemos y a saber cuáles son los puntos de foco en la política sobre los cuales se puede construir nación. Parece ser que en Colombia tenemos el gran problema que nos vienen apareciendo caudillos resueltos a arreglar sin saber qué es lo que van a arreglar, porque más les interesa su figuración personal que el fondo del asunto y la solución a los problemas. A todos un feliz día y nos vemos esta noche a las 6 de la tarde. Feliz día, gracias, mi coronel. Gracias para